Bueno, hemos retornado después de otro corte enviado seguramente por alguien que no le gusta que estemos hablando de estas cosas. Pero bueno, saludos para ellos acá siempre. Ya nos conocemos, tranquilos, los queremos, los queremos. Volvemos a retomar un poco lo que estábamos hablando con nuestro amigo acá. Yo quiero tomar la idea que dijo Cristian y en relación a lo mismo, fíjate, el que se haya creado la ECH y que se haya que de frentón se haya metido en este tema, o en estos temas en realidad, hablemos de la pseudociencia en general, ha sido positivo. Ha sido positivo porque en sí el pensamiento racional, la misma ciencia, es fome. Fíjate tú, hoy día los programas culturales han tenido que reinventarse. Por ejemplo, si ustedes ven a veces el 13 Cable, por decirte un programa que a mí me llamó mucho la atención y me gustó, fue Chile de Mente, ¿no es cierto? Ese caballero más o menos corpulento que sale a entrevistar personas absolutamente fuera de lo común y que tiene que ir a buscarlos para que cuenten su experiencia, porque estábamos acostumbrados a que el programa cultural fuera ver no sé, por la pantera comiéndose el animalito más chico, o escuchando a la eminencia que decía unas par de palabras y sería todo. Cero posibilidad de todo. Entonces, la verdad, las cosas que se ha tenido que reinventar porque la gente igual, a pesar de todo, le interesa conocer más. Sí. Hubo un tiempo que aquí era el paraíso para los charlatanes, paraíso para los ufólogos especulativos, y hoy día la creación de la ECH, la incursión del CEFA, digamos, no directamente, pero sí con algunos de sus interlocutores, al debate, porque no estamos hablando de intercambio de ideas, estamos hablando de debate frontal en el sentido de que, bueno, por favor, demuéstrame lo que tú estás diciendo, el dato duro, ha marcado la tendencia de que hoy día es necesario, como dice Cristian, que la gente se instruya, y obliga a que, por ejemplo, el ufólogo convencional estudie, que deje de ocupar las palabras o el verbo en condicional. Se dice, se piensa, se cree. Se podría, que son muletillas ufológicas. Que deje de abusar de la complacencia de la gente. Pero sí nosotros detectamos de que generaron un fenómeno muy interesante que se llama la maleabilidad, que es la capacidad de mutar el discurso de acuerdo al público que se encontraban hablando. O sea, hay ufólogos que te dan un discurso, si van a una universidad, y si van a otro tipo de encuentro o si van a una vigilia, son 3 discursos distintos. ¿Por qué? Porque van dirigidos al público a lo que quiere escuchar la persona. Sí. Entonces, ellos no tienen no están demarcados. Tienen una posición absolutamente mutable que va de acuerdo al interés y que, tal cual como en la política vive bajo la dictadura de la encuestocracia, la televisión vive bajo la dictadura del rating. Y si el gallo es fome, listo, no viene más. Si no muestra algo entretenido, si no muestra algo interesante, o si muestra algún descubrimiento que vaya por el lado del pensamiento crítico, es fome. Porque es lo que la gente quiere escuchar. Y sobre todo en una sociedad tan necesitada actualmente de la parte espiritual en sí pura. Me refiero a esa parte más humana que se nos ha destruido por las diferentes formas. Y tú llegas a tu casa y claro, con tus problemas, tus deudas, etcétera, etcétera, y necesitas algún espacio donde tomar el otro lado más humano. Y ahí aparecen. La ufología es en parte eso, es quizás viene a suplir esa necesidad de creencia. Bueno, tú eres psicóloga, yo creo que vas a saber mucho más de lo que yo te puedo decir respecto al tema, pero lo que por lo menos nosotros hemos logrado observar es que ayuda como a quizás mantener esa esperanza de que hay algo más fuera. Hoy día todo es cuestionable. Se cuestiona no tan solo las iglesias y la propia religión, se cuestiona las creencias completas. Entonces necesitamos algo más. Por eso yo insisto con el tema de Sixto Paz. Sixto Paz lleva un grupo de gente al sur de Lima y hace un encuentro programado. Ya a 5 o 6 kilómetros hay unos tipos con unos focos encendiendo y apagando. Es muy probable. No, de hecho el mismo Rodrigo Fuenzalía, que es ex Rama, una vez lo dijo públicamente. A mí Sixto me ocupaba con unos focos y nosotros corríamos para que la gente que estaba abajo viera estos ovnis llegar, y de ahí en adelante, por ejemplo, alguien que tiene una necesidad afectiva, teológica, emocional, va donde este hombre, lo sigue, y él dice, yo te voy a llevar para que veas los hermanos mayores. No es necesario que sienta el contacto, solo lo vas a observar. Y tú, con los mismos problemas que tú señalabas, observas esto, nunca más dejo de creerle a Sixto Paz. Para mí se transforma en un gurú, en un ídolo,
Porque él me mostró a ciencia cierta, me mostró que ellos existen, que ellos están, por lo tanto el contacto es real. O sea, yo le creo que él visitó Canimie, ¿me entiendes? Entonces, bueno, y así como va mutando esto al punto que las personas llegan a convencerse casi como una religión. ¿Usted creo que tuvieron acá de entrevistado a Nicolás Verastain? Sí. Varias veces lo he invitado yo. Nicolás, bueno, él representa Exopolitik Chile, pero él como filósofo ha instaurado un nuevo planteamiento al problema ufológico que yo lo encuentro destacable, muy bueno. Él, de hecho, se aparta un poco de lo que es la exopolítica internacional. Sí, absolutamente. De hecho, se desmarcó de Webre y todos esos personajes. Se desmarcó, pero él busca, basado quizás en sus estudios filosóficos, algo que va más allá. Es decir, él saca la cuenta porque un gallo muy estudioso en el tema ufológico. O sea, si uno quiere debatir con él, tiene que instruirse. El tipo dice, hay 10 casos de los cuales son los que rescato que no hay explicación convencional a nivel mundial para poder entender este fenómeno. Y esos 10 casos me gustaría profundizarlos más. Y de hecho ha realizado un estudio profundo del caso Rúa, que es un caso que pasó en África, muy bueno, donde lo presentó de hecho en el Congreso en Maipú, sí. Donde efectivamente genera esta duda, que uno dice en realidad aquí hay algo que no cuadra, aquí hay algo que debería profundizarse más. Tomó contacto con los testigos, lo mismo que hizo Patricio Burlema con el libro y con el contacto que hizo con Valdés y parte de los soldados para poder tratar de entender este fenómeno, para poder tratar de explicar y llegar al fondo del problema, porque esto es un problema, digamos, cuando quedan las cosas a medias. Para mí también es un problema. Yo sí creo en la existencia de todo tipo de seres, más que los que vemos y los que no vemos, claro. Pero yo los veo como un problema, yo no los veo como amigos. Yo cuando los veo, yo en ese aspecto vendría siendo más del lado del Freixedo. Se le iba a saludo a Freixedo. Pero si aquí mismo... yo lo veo desde ese lado, yo veo una nave de Marranco, o sea, olvídate, no les voy a hacer señal. Cristian señaló a Jacques Vallée. Jacques Vallée plantea hoy día que este fenómeno es tan interesante que nosotros no tenemos la capacidad racional de entender de qué se trata. Ese es el punto. Ahí, dentro de lo que es la ufología especulativa, él creó la parufología, que hablamos de algo que está absolutamente fuera de nuestro entendimiento, y fíjate que no es tan descabellado. Porque si tú tienes un objeto, que hay registros de testigos calificados, que está frente a varios testigos calificados, que está haciendo movimiento, que está físicamente ahí, pero que tú no lo puedes ni grabar, ni detectar con un equipo electrónico como un radar, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué tecnología es esa? Hay aviones invisibles hoy día, es cierto, el avión tanto, pero como avión se mueve bajo las leyes de aerodinámica, que es simplemente la sustentación. Pero cuando tú tienes algo que está estacionario, que se aparece, que se desaparece, que muta su forma, no tengo idea de lo que es. Y quizás sea verdad que no tenemos la capacidad de poder entender lo que estamos observando, o nuestros sistemas de percepción están fuera del rango, de lo cual eso se puede... Ahí en ese momento cuando digo, yo de verdad no les voy a hacer señas, ojalá que se vayan y no vuelvan, porque si tienen esas capacidades, creo que por eso digo, tenemos pocas posibilidades de poder discutirle siquiera. Pero es un tema por eso es tan entretenido y con datos duros que tú señalabas, uno puede efectivamente certificar de que hay algo anómalo que no tenemos cómo explicarlo, no hay caso, no hay forma. Lo que se plantea como hipótesis puede ser, pero ya entramos a la especulación. Y aquí la especulación, digamos, desde el punto de vista científico, no nos sirve mucho. ¿Alguna preguntita, Cato, Maripaz? La verdad es que... pasemos un poco después a lo que ellos traen para compartir. Sí, Maripaz, no sé si quieres, ahí en el chat había unas preguntas. Querían saber algo de ahí, de lo que realmente cada uno de ustedes cree. Me preguntando por el invitado escéptico. Ahí está. Por si acaso que mi amigo ahí me estaba preguntando que no lo veía. Estaba viendo el meteorito que cayó acá al lado, pero lo olvidó. Hay una anomalía. Hay una pregunta de Santiago. Sí. La plantea así súper, es como amplia y directa. ¿En qué creen ustedes y cuál es su ideología? Yo no sé si se puede responder porque es como muy amplia. Sí, por supuesto que se puede responder. Lo que pasa es que ante esa pregunta uno podría manifestar desde el lado escéptico o ateo, es que está mal planteada. ¿Por qué? Porque te invita a responder algo de lo cual tú no estás de acuerdo, que es la creencia. Nosotros no es que creamos en esto o aquello, la verdad que la creencia para nosotros nos parece innecesaria. La creencia, ¿por qué? Porque la creencia involucra inmediatamente un acto de fe.
Creer es aceptar algo como cierto sin tener ninguna evidencia. En eso tenemos todos los referencias con las iglesias de todo tipo. Fe. Usted tiene que creer en esto porque solamente yo lo digo y punto. Eso es fe. El escéptico duda. Y el escéptico lo que necesita es saber, no creer. Por eso que nosotros, desde el punto de vista, y dado que los ateos son re amigos nuestros y están inaugurando su congreso próximamente, así que podrías invitarlo, la creencia es una pregunta innecesaria para nosotros. O sea, ¿en qué cree un escéptico, un ateo? La verdad que es totalmente irrelevante. No. Lo que veo, lo que puede comprobar, ¿no? Es que a nosotros la creencia no nos sirve, no es un elemento de trabajo. O sea, a mí no me interesa lo que cree una persona, sino que me interesa lo que piensa una persona. Y eso es distinto. ¿Pero pasas por la hipótesis de todas formas? La mayoría de los escépticos... La hipótesis está casi cerca mira, de la fe, ¿no? siempre nos tratan de colocar en un sitial de total increencia. Pero todos los que estamos en el movimiento escéptico en algún momento fuimos pensadores mágicos y todos venimos de allá. No hay ningún escéptico puro que nazca escéptico que no crea ni en el ratón, ¿no?, de los dientes, ni en el viejo pascuero, ni nada de esas cosas. Que yo en el viejito pascuero. Todos hemos sido pensadores mágicos, todos. De hecho, uno de los grandes libros de uno de nuestros escépticos más destacados, que es Norberto, por ejemplo, que escribió este famoso libro Travesía a Vulcano, donde te plantea todo lo que es el paso y la transición de una persona que piensa mágicamente a un pensamiento más racional. Así que la creencia, como te digo, en qué cree un escéptico, en qué cree un ateo, la verdad que no te podría decir en nada, porque también tenemos nuestro corazoncito y tenemos intuiciones de muchas cosas. Nosotros no nos interesa creer. En el amor sí tienes que creer. No, por supuesto. No puedes decirlo. Hay cosas que se escapan al escepticismo. Por razones obvias. La verdad que en la creencia, como te digo, a nosotros no nos sirve como elemento de trabajo. Lo que nos interesa a nosotros es producir conocimiento. Y para producir conocimiento hay que saber. Y fíjate tú que en eso el escéptico y el crédulo tienen un punto de unión. Porque tanto el crédulo como el escéptico dudan. Pero el escéptico se hace cargo de esa duda. Incluso las personas de fe también dudan. Si no tendrían crisis de fe, pues. Si estuvieran seguros no tendrían crisis. No necesitarían ir a la iglesia. Pero ellos no se hacen cargo, claro, no se hacen cargo de la duda. Así que, en que cree o no cree, bueno, uno puede creer en mil cosas. Y cada uno de nosotros tenemos múltiples creencias de todo tipo. Pero cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de conocimiento, dejamos esas creencias a un lado, porque no nos sirven para producir conocimiento. Al contrario, se generan más prejuicios y más condiciones adversas entre uno y otro en vez de producir un punto de unión. Porque tú lo dijiste hace un tiempo atrás. Si yo me pongo a discutir con una persona que es un ferro creyente de la ufología, por ejemplo, vamos a pelear 2 horas y cada uno va a seguir tan convencido de lo suyo como siempre. O sea, al final el debate es puro desgaste y no te ayuda a nada. Pero ¿qué es lo que debería hacer un escéptico honesto? Porque uno tiene que ser escéptico, incluso el escéptico también, de tu propio escepticismo. Ojo, que muchos escépticos también son casi ideólogos de su propio escepticismo. Uno tiene que ser autocrítico y crítico de todo. Y eso tiene que ser para ambos bandos. ¿Te fijas? No podéis llegar y decir, yo digo que tú eres chanta y bueno, y yo seré chanta también. A ver, ¿qué hice hoy día para saber si lo soy o no soy? Al otro lado Exactamente, porque el paso de un escepticismo y por los medios de comunicación generalmente ocurre, al mundo mágico es muy tentador. Muy tentador. Yo una vez estuve a punto de trabajar para Psíquicos, programa Psíquicos, 2ª temporada. De hecho, tuve un par de reuniones con los productores del programa que quisieron saber de qué manera podrían mejorar el producto. Lo que yo intuí inmediatamente es que ellos querían que yo leyera la fórmula, sin ningún tipo de beneficio, ¿te fijáis? Nosotros nunca hemos cobrado por nada, a mí nunca me han pagado un peso por ir a ningún programa, y aquí tampoco me estáis pagando. Aparte de las galletitas y los chiquitos ricos que están acá. Porque muchas veces te dicen, no, claro, a ti te pagan las farmacéuticas, te pagan la gente del poder, o te pagan por esto, otro. Creen que por salir en televisión tú ya estás pagado. Eso no ocurre, nunca ha ocurrido. Y espero que no ocurra, porque no me interesa tampoco. Entonces, volviendo a la pregunta de nuestro amigo, las creencias, mi querido amigo, en el mundo del escepticismo no son necesarias. Lo que nos interesa ver es qué pensamos los unos y los otros sobre distintas cosas. ¿Ari pasa alguna preguntita, alguna duda para que después pasemos a los videos que ustedes trajeron? Un poco compartir el trabajo de ustedes con la gente que está ahí pendiente al tema. Bueno, aquí Santiago hizo una pregunta, está diciendo que, bueno, si de alguna manera ustedes creían en sí mismos para poder tener una base de creencia en otras cosas. Es que la condición del sí mismo no es una creencia, porque uno es sí mismo siempre, uno es yo siempre estoy siendo, nunca soy esto o aquello, y nunca dejo de ser yo.
desde que se conforma el yo, desde que uno se conforma, empieza a lograr su conciencia. Ojo con eso, la conciencia. Uno de los temas duros hoy de las ciencias cognitivas, saber y temer qué es esto de la conciencia, que no tengo la menor idea de cómo se produjo, dónde está, ni por qué existe, pero sin embargo sé que está ahí, porque cada vez que yo cierro los ojos y me siento ahí, sé que estoy alguien, ¿te fijas? Entonces, la verdad que incluso cuando hablamos sobre el sí mismo es una condición que está siempre siendo, no es una cosa fija, no es algo que se determina en un momento y deja de ser. El yo, el sí mismo, es una cosa que va siempre, está siempre siendo. Así que estamos siempre siendo, estoy siempre siendo algo. Y me levanto cada mañana tratando de ser algo y lo mejor posible de ese algo que en fondo soy yo mismo. Como teniendo fe en lo que tú vas a hacer en tu vida. Es que bueno, dejémoslo por ahí. Como fe como Dios. Falta Rodrigo, que no ha dicho en qué cree. Sí. Bueno. Pero él siempre se define como no escéptico, fíjate tú, y lo escuché también que lo dijo hace un rato. Pero siempre le he dicho yo que tengo un sitial de honor. Hay un puesto desocupado a mi derecha en el trono escéptico que está esperando por él. Porque es un escéptico, pero todavía no lo reconoce. Mi turno. No he salido del closet del escepticismo. Pero que sea del escepticismo. Del escepticismo. Bueno, yo la verdad que soy más, filosóficamente hablando, mucho más simple. Desde el punto de vista teológico, soy más agnóstico, es decir, si es que existe alguna posibilidad de una divinidad, debe estar muy lejana, porque no tiene ningún tipo de intervención, porque si no estaría todo en orden y sería todo muy lindo. Claro. Pero la parte me encantaría y sueño con que se diera la realidad y la conexión y la prueba de que pudiésemos unir los ovnis con los extraterrestres. O sea, para mí también es un sueño y todos los que y les interesa este tema, de una u otra forma, aspiran a eso. Pero los que están más ligados a la racionalidad, al pensamiento crítico, sabemos de que cada vez es menos probable que se compruebe. Ese es el tema. Entonces, sé y lo experimenté, creo en un fenómeno aéreo anómalo, pero de ahí no tengo idea de lo que es. Ese es el punto. Yo simplemente, en cuanto a creencias, vivo feliz, me interesa vivir el momento, porque el ser humano se proyecta, no recuerdo el nombre del autor, pero hablaba de un concepto que se llama el modere, que es el momento, detalle y recuerdo. Resulta que uno vive casi el 80% de su tiempo en los recuerdos, se pone feliz o triste de acuerdo a lo que ya vivió, el 15% preocupado de lo que va a pasar mañana y la próxima semana y el próximo año, y un 5% del presente, porque es demasiado rápido. Yo vivo el presente, disfruto el fútbol, disfruto las carreras de caballo, disfruto la música, me gusta el rock, me gusta Iron Maiden, o sea, la verdad que lo paso muy bien y trato de gozar cada lugar, cada persona con que estoy. La verdad que disfruto la vida a concho. Este momento son los que te dejan al final. Como dices tú, claro. Por la pega que tengo, como soy piloto, también he pasado sustos grandes, también he tenido emergencia, por lo tanto en cualquier momento también podría dejar de existir. Por lo tanto, cuando me pase eso, que espero que no me pase, espero haber cumplido y como dicen, haber devuelto el cuerpo hacia la tierra donde tiene que volver, hecho bolsa. Esa es mi filosofía. Por lo menos murió, pero gozó. Y la verdad que me gusta gozar, de verdad, y Cristian lo sabe, me encanta disfrutar. Yo no me amargo el tema cuando hay debates ufológicos fuertes o en otros ámbitos, porque en realidad son cosas, digámoslo, casi que no tienen trascendencia, porque lo que yo opino respecto a este tema puede tener alguna importancia, pero quizás no va a cambiar en absoluto lo que sea en realidad este fenómeno. Entonces vamos a tener que salir mañana y pagar el tag y pagar lo mismo, o sea, siendo escéptico, siendo el mago ufólogo, hay que hacer lo mismo, al menos que venga un mago y que me diga, oye, no, yo no pago porque claro, inmediatamente lo sigo, claro. Y si tú entras en una profundización de tu entorno, es para volverse loco y para amargarse tremendamente, porque no tienes cómo cambiar la realidad contemporánea. O sea, por eso yo me declaro absolutamente aparte apolítico, o sea, porque no tengo, no dice, tú puedes cambiar con tu voto. O sea, sí, pero es algo, digamos, casi utópico. Entonces la verdad que yo simplemente gozo. Gracias. Ya, mira, quisiera que pasáramos un poco los videos que ustedes trajeron para... Si no, mucha gente se va a enojar porque no. Sí, pero los videos que vamos a mostrar ahora son justamente investigaciones que se han hecho en el CEFA sobre los casos que nos digan. Porque una cosa que también se ha hecho,
nosotros no estudiamos ovnis, fíjate tú. Yo como psicólogo, y ahora que también se incorporó una nueva colega al CEFA, nosotros como psicólogos, nuestra labor no es investigar ovnis, nuestra labor es investigar testimonios y relatos de testigos. Esa es nuestra pega, por eso que es súper, claro, por eso que es súper social y súper psicológica este asunto. Y lo que vamos a mostrar ahora, y bueno, Rodrigo te va a comentar en detalle, que es la persona que estaba más a cargo de estas investigaciones, son unos audios en donde se ha producido un contacto entre el piloto y los radaristas y sobre el fenómeno. Ahí está con portada de libro y todo incluido, y el Rodrigo te podría relatar, aunque está, mira, escuchémoslo primero y después comentamos. Esa es la portada del libro Ufología Aeronáutica. Este caso pasa en Puerto Montt, ocurre el 1 de junio del 88, un vuelo a Chile del 045. Aquí parte ya está por empezar. Aquí parte el piloto consultando si es que el radar que en ese momento controla el avión tenía un tráfico identificado. 210 la Chile 45. Recibido, notifique 30 millas norte. Está en portugués. Sí. Yo puedo ir diciendo lo que... Ahí ahora el piloto le consulta si... Le consulta si tiene un tráfico. ¿Me confirma dónde? Justo frente, tengo una arena ahí al centro. No, negativo. Oye, tengo una arena aquí al frente, justo en nuestra trayectoria vuelo. Oye, a la vista, correcto. No tengo tráfico reportado. Solamente la Eco 70, pero tengo la vista la luz al menos. Tengo una arena al frente, señor. Afirmativo. Sigue información de tráfico. ¿Puedo tirar ahí, no? Correcto, sí. Cambia de luz amarilla, roja, desde ya, ¿correcto? Sí, este mismo, afirmativo. Porque entiendo que usted no está ahí para este control. No, negativo, en absoluto. Los cinco confirma si lo tiene a la altura o más bajo. Estuvo en un ángulo de trayectoria nuestra, yo tengo que hacerlo el quite. Ahí está de la torre y ya está. Tranquilo, en 45 activa el transponder 1-2-1-5, por favor. Está activado el transponder. Ok, ya. Pero si no el tráfico la todavía, ¿no? Se está perdiendo y después no tiene presentación el radar del tráfico. Ok, este relato nos muestra acá, para hacerlo más gráfico, un avión comercial, un Boeing 737, que viene en la fase final de aproximación, próximo al aterrizaje a la pista de Puerto Montt. Previo a eso, el piloto consulta al radar si tiene un tráfico en presentación, porque lo tiene al frente. El controlador le dice que no, y pasado un momento terminado, el piloto le señala que tiene que hacer un viraje escarpado a la izquierda para poder dejarlo pasar, porque esto venía en sentido contrario y pasó de largo. No estuvo en presentación radar, el controlador del radar lo observa desde la ventana porque no está en la pantalla y lo describe tal cual: amarillo, rojo, verde, destellante. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que se le cruzó al avión y casi lo chocó? No tenemos la menor idea, no estaba en presentación radar, pero si el piloto no hace un viraje escarpado es viraje sobre 30 grados, o sea, 45 grados ya escarpado. Y un avión grande como este, en una fase final donde ya viene casi configurado para aterrizar, es una acción de riesgo. Pero si no lo hace, esto lo impacta, porque él describe que está en ángulo de colisión. Entonces, ustedes vayan un poco a especulemos, como les gusta a los ufólogos, ¿qué pasa si esto choca el avión? Y el avión se parte en dos y mueren 130 personas, y el otro día, que estaban los testigos que lo observaron del aeropuerto, sale en el titular de cualquier diario, sobre todo los grandes: ovni cae porque chocó, o sea, avión cae porque chocó con un ovni. ¿Qué a la escoba? O vendría otro que diría ovni derriba avión. Ovni derriba avión, claro. Entonces, esta es una situación desde el punto de vista del SMS, que hoy está de moda, que es el análisis, o sea, lo que es el sistema de seguridad operacional. Es una situación de peligro, porque peligro es potencial, o sea, efectivamente se dio en este caso,
Y bien visto desde el punto de vista de riesgo, la severidad sería gravísima, nivel 5. O sea, si esto impacta el avión se cae. Entonces, allá vamos. La investigación que se hace del CEFA, que el CEFA se creó 10 años después de ese caso, va ligado a eso. Primero, a educar a la gente vinculada a la aeronáutica de que estos fenómenos son reales, existen, no tenemos idea de lo que son, pero generan un grado de riesgo que el cual hay que tener cuidado. ¿Y el escéptico cómo toma este mismo caso? ¿Cómo lo explica? Pero antes que empezar el escéptico, Rodrigo, por una parte técnica, estamos acostumbrados y enseñados de que hay siempre en la torre de control un radar, en el avión un radar, elementos que indican lo que hay alrededor. Correcto. ¿Hay en estos minutos algo nuevo que el avión en este caso pudiese tener? Me explico, no sé, una caja negra, un sensor, algo nuevo que te indique ya que el radar no funciona, o es el único ojo que hay. No, bueno, los radares, por ejemplo, el radar de control de transitorio, que en este caso era el área terminal de Puerto Montt, abarca alrededor de 24 o 30 millas, no estaba en presentación. Los aviones tienen un sistema que se llama TICAS, que es un radar a bordo que te indica un tráfico y que cuando está muy próximo, el TICAS toma el control de la aeronave y hace un viraje, el piloto ya pierde los mandos y vuelve nuevamente el piloto a tener el mando cuando ya ha pasado el peligro. O sea, estamos en ese nivel de tecnología hoy día, TICAS 2. ¿Y eso queda un registro? Queda un registro, hoy día, digamos, las cajas negras graban las conversaciones, como también todo lo que pasa en los instrumentos y los radares. Pero si esto no está en presentación, porque el radar es simplemente un aparato que emite una onda electromagnética que viaja por el espacio y tiene que devolverse cuando rebota en otro objeto, y si esto no rebota, pasó de largo, solamente está la percepción del piloto con su ojo. Entonces, está esto visible a los humanos, pero no está visible al sistema electrónico de detección. Entonces ahí nos encontramos con una verdadera paradoja, porque si está fuera del rango infrarrojo o está sobre el ultravioleta, pero lo puede ver el ojo humano, no entiendo, será un holograma, no tengo idea. Ahí aparece el escéptico que también toma la parte psicológica. Y en esto, perdón, antes que va a ser escéptico porque va a cambiar tema, pero en estos casos del avión con el radar y con estos otros sistemas, no viene como por ejemplo actualmente ahora todos los autos y todas las radiopatrullas, todos tienen una cámara web que va enfocando hacia adelante para evidencia. Hay algunos que hay algunas líneas aéreas que se están colocando una cámara para, bueno, todos los aviones militares tienen cámara, casi todos, para lo que es, sobre todo los de aviones de guerra electrónica. Ustedes saben que la guerra electrónica es una guerra paralela a la guerra terrestre, a la guerra marítima. En el fondo el dominio del espectro electromagnético es impedir que el adversario o el ejército contrario use sus sistemas de comunicaciones. Eso es la guerra electrónica. Y asimismo no tan solo los equipos de radio, sino que todo lo que significa cámaras, visores, misiles con teledirigidos, etcétera, etcétera. Independiente de eso, igual una cámara dentro de lo que es las aeronaves permiten ver situaciones de riesgo o el análisis posterior a un incidente o accidente en vuelo. Pero muchas líneas aéreas, por un cuento de costo y por un cuento también de quizás de una presión extra o falta de costumbre, se han negado a la incorporación de una cámara. En la última reunión del CEFA, que también Cristian puede hacer mención, uno de los primeros temas que se tocó fue cómo generamos mayor cantidad de datos, porque está el registro de los testigos, puede estar la grabación del radar, puede estar el audio, pero además necesitamos mayor dato duro que permita hacer una reunión de antecedentes para poder definir exactamente el fenómeno que afectó el vuelo que denuncia esta observación. Y está propuesto pedirle a las líneas aéreas que si pueden incorporar una cámara, pero no para la cabina, sino que para afuera. Exacto. Para afuera, una cámara que permita observar no tan solo los fenómenos aéreos anómalos, sino que cualquier situación anómala o cualquier incidente de vuelo que atente contra la seguridad de ese vuelo, ya sea un pájaro, un rayo. Con la imagen, sería, bueno, digamos, aquí hay una prueba contundente de que hay una fenomenología afectando la operación aérea, está claro. Pero si además la registras, entonces después viene el problema que ojalá se pueda registrar, porque si no lo capta el radar,
quién sabe si también la cámara no lo puede ver. Yo me quedo con lo último que tú dijiste, que es una presión, porque no me cae en la cabeza que en la parte tecnológica, yo siempre me imaginaba una cámara web pequeña, no necesariamente tan sofisticada, desde la cola, enfocando todo el fuselaje hacia adelante, es impecable para cualquier cosa de accidente, para saber Por qué supuesto, pasó. por supuesto. Y si nadie la quiere agregar por un tema de costa a esta altura, creo que es una cuestión, por algo, hay otra razón más fuerte. ¿Se podría legislar por eso? Así como que el Estado obliga a que los aviones tengan una... Claro, como la luz trasera de los autos. Claro, podría ser acá en Chile, pero tú sabes que el mercado a veces regula las leyes, más que las leyes regulan el mercado. Entonces, las empresas internacionales dicen, bueno, entonces nosotros no vamos a operar más en Chile porque están exigiendo que entremos con una cámara. Entonces, yo creo que es un tema que se podría conversar a nivel de Organización Internacional de Aeronáutica, la un OASI. proyectito, yo pongo las cámaras, haga los contactos. Pues sería muy positivo, no tan solo para los ovnis, No, sino que para lo que es seguridad aeroespacial. Incluso cuando hay accidente, cuando se cayó el avión. Y que eso mismo vaya registrado a la caja. Conectado a la caja negra. Exacto, Claro. por supuesto. Entonces uno puede ver después la secuencia de lo que ocurrió, cómo ocurrió, o parte de la secuencia. Entonces sería muy positivo. De verdad es una idea, yo la encuentro muy buena y ojalá se desarrolle de aquí a un corto tiempo porque, insisto, hoy día los estándares de seguridad se requieren mejorar considerablemente porque, por ejemplo, en Chile hay 500.000 operaciones al año. Pero de aquí al 2015 van a haber 750.000. Y al 2020 van a haber 1.000.000 de operaciones al año. Entonces, el control de tránsito aéreo requiere mayor prolijidad y mayor estándares de seguridad. Entonces, yo creo que va para allá. Bien. Ojalá. Gracias, Rodrigo. Ya, y cuando ya tenemos este dato duro y subimos esto, aparece mi amigo escéptico y ¿qué dice? El escéptico dice, qué cosa más interesante lo que acabo de ver, porque fíjate que justamente nosotros vemos esto, y esto lo vemos en el comité, no creas tú de una manera muy aislada, hay varios casos interesantes con evidencia física contundente, y es por eso que, como te manifesté en algún momento, lo digo en lo personal y lo comparten muchos de mis colegas escépticos, el fenómeno ovni es un fenómeno real, y acá tienes una evidencia de eso. Negar esta cuestión sería irte para el lado del negacionismo, y esa es una especie de pseudo escéptico que nosotros no somos. Porque el escéptico se somete y se rinde ante la evidencia y ante la prueba. Si el día que alguien trae un pedazo de ovni o un extraterrestre vivo, uno lo único que va a hacer es decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, tienes toda la razón, ahí está la evidencia. Nunca hacer lo contrario significa transformarte en negacionista. Y decir y tapar, como dice, meter la cabeza en el hoyo así y no ver la evidencia. Y la evidencia es contundente. Y no solo en Chile, sino que en el mundo. El fenómeno no es un fenómeno real, presenta estas anomalías que te acaba de escribir Rodrigo, porque a veces este fenómeno se ve con el ojo humano, y no se ve en el radar. Se ve en el radar y no se ve en el ojo humano. Se ve el radar y lo ve el ojo humano. Y si no lo ve el radar y no lo ve el humano, bueno, no lo ve nadie. Pero esas particularidades presenta este fenómeno. Algunos también le atribuyen cualidades inteligentes, y ahí es donde entramos nosotros a debatir y nos gusta este tema, porque ya decir eso ya es empezar a hablar en palabras mayores y empezar a atribuirle a los elementos una cosa que hace el pensamiento mágico, que es la agenticidad, es decir, tras esta cosa que puede ser aleatoria, puede ser cualquier cosa, yo le atribuyo a un agente, alguien ahí está haciendo esto, lo personifico, le doy alma, le doy un sentido para entenderlo. Y ahí yo siempre digo esto y la gente se ríe, otro no, pero digo, antes de buscar inteligencia extraterrestre, primero averiguemos si es que existe acá en la Tierra. Y una vez que tengamos ese parámetro, comparémoslo con el resto. Y conozcamos nuestro planeta primero, antes de lo demás, claro. Entonces, ante esto, eso decimos nosotros, decimos, wow, cáspita, mira qué caso que nos llegó. Y este y hay otros tantos, como el de Santa María, que en algún día te vamos a contar, pero en el Perú, pero que es fantástico, en donde se produce un encuentro incluso bélico entre un avión y un ovni. Entonces, ¿puedo hacer un pequeño alcance? Por supuesto. Acá se mostró la portada del libro Ufología Aeronáutica, el libro que escribí el año 2010 junto con Juan Castillo, y la verdad que debo confesar que en Chile no tuvo la salida que tenía afuera. Este libro se lanzó el 2010, bueno, un problema de la editorial también, yo quiero ser bien sincero y siempre he sido bastante franco para decir las cosas. La editorial hizo un trabajo bastante discreto, entonces el libro contiene errores y el trabajo de difusión fue paupérrimo. Entonces he sido muy académico para mi terminología, pero sí afuera tuvo una salida mucho mejor, porque el año pasado en febrero lo lancé en Brasil y tuvo un éxito,
y ahora ya los lanzamos por internet. Entonces yo te voy a enviar el link mañana para que lo puedan bajar porque es gratis. De hecho nosotros, y eso es un tema que tocó Cristian que es muy bueno, como está tan de moda también esa palabra, nosotros no lucramos con los ovnis. No hacemos lucro. Yo no lucro con los ovnis, o sea, de hecho yo con los ovnis pierdo plata, o sea, porque claro, en alguna oportunidad me han invitado a congresos, fue a Estados Unidos a poner mi tesis el año 2007, pero tuve que pagarme yo, o sea, me pagaba los pasajes, pero el resto todo en mi bolsillo, lo mismo los viajes a los congresos. Yo no vivo esto, por suerte, y no me dedico a esto. Por tanto, nunca lo he visto como un tema comercial o que me genere. De hecho, el libro fuimos a pérdida casi con el más del 50%, pero la verdad que para nosotros lo que nos interesaba es hacer un aporte no tan solo objetivo, sino que de información que la gente a veces no tiene acceso. Ese es el punto. Porque hoy día lo que tiene acceso, gracias a los medios de comunicación, va ligado, digo, medio de comunicación abierta, físicamente televisión, va ligado a que se dice lo que la gente quiere escuchar. Al sensacionalismo. Entonces, si no es fome. Si no sale un tipo hablando de extraterrestres, es fome. Poco rating. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, yo les voy a mandar el link para que ustedes lo bajen y para que también le digan a sus amigos auditores y televidentes. En el muro de la radio lo vamos a poner. La verdad que es para nosotros un agrado que puedan bajarlo, porque así mientras más gente lo lea podemos discutir, podemos conversar y hablar de casos. Y esto es una primicia que está haciendo acá Rodrigo, porque esto lo hizo hace 2 días nomás. Y como regalo a tu programa. Sí, la gente que nos sigue acá, sí. se agradece. Sí, Hemos llegado a un momento complicado del programa, porque aquí es donde caen todas las preguntas que han estado guardadas durante toda esta semana. Primero voy a hacer las del chat, que parten. Una dice, Pello nos pregunta: ¿es verdad que existen hombres de negro en la facha? ¿Sí? No. No. Segunda, Eugenio dice, puede ser que eso contenga, lo que el video que estamos viendo sea tecnología STEAL. Yo no sé qué es lo que es la tecnología. ¿Cómo? Tecnología STEAL, no sé lo que es. No la conozco, así que no puedo opinar. Puede ser ligado al ovni furtivo o algún tipo de tecnología militar. El avión debe ser, el avión Militar. Mira, podría ser, pero por las características de este fenómeno, porque no vimos la secuencia completa que dura varios minutos. Esto posteriormente es un viraje y después vuela paralelo al avión. Entonces igual, y en otro momento cuando el avión ya está aproximando, se mantiene estacionario. Para el año que ocurre esto, que es el 88, la tecnología militar que nosotros conocemos hoy día, en ese momento no estaba desarrollada, siendo que Estados Unidos es un país que realmente muestra lo que tiene hace 10 años. Dicen que por lo menos son 10 o 15 o 3 más o menos. años de retraso. En la guerra del Golfo, el año 91, recién nosotros nos enteramos de varias tecnologías modernas, específicamente los drones y aviones no tripulados, pero que no obedecen a las características de este fenómeno. Por lo tanto, por eso es, no creo. ¿Qué opinas de los alimentos transgénicos? Si son positivos o negativos, ¿cuál es la postura del escepticismo frente a este tipo de cosas? Sí. Los alimentos transgénicos se están usando hace mucho tiempo. Tomates, por ejemplo, que ustedes comen hoy en su casa, son transgénicos. El transgenismo está en muchos alimentos de los cuales nosotros tenemos acceso. Cuando se habla de un aumento en la eficiencia y efectividad de lo que es la agricultura, hablamos de transgénicos. Todo lo que tiene que ver con esta idea de los transgénicos es una idea que tiene que ver con la mejora de productos para el bienestar humano. Lo que pasa es que se asocia generalmente todos estos cambios, es que podríamos decirlo como los cambios de la ciencia. Todos los avances, todos los grandes caminos que tiene, digamos, la tecnología, siempre son cuestionados por varios grupos que se resisten porque no conocen lo que son, no conocen lo que es la ciencia, no conocen lo que es los transgénicos. Generalmente se le asocia, bueno, el doctor Gabriel León, que es el que nos dio una charla y que está disponible, digamos, en algún momento para poder contestar estas preguntas a la gente que más le interese, ha dicho hasta el cansancio que todo el trabajo de la industria obviamente también se asocia a algunas empresas privadas que son los dueños de las semillas y cosas por el estilo. Pero eso es una cuestión ya más política y más económica. Pero el tema transgénico en sí mismo, cuando se dice eso, uno tiene que aportar evidencia a favor y en contra. Eso es lo que uno debiera hacer como un buen escéptico. ¿Cuáles son las evidencias a favor de lo que sirven los alimentos transgénicos? ¿Cuáles son las evidencias que contradicen eso? Y comparar. Y después de comparar tú puedes tomar una determinación. Pero cuando yo cito paper, por ejemplo, y documentos que defienden la idea de que los transgénicos son malos para la salud
y lo profundiza y te das cuenta que ese paper no tiene ningún fundamento, o que está totalmente sesgado, o que es información que le generan los propios defensores de este movimiento antitransgénico, ya te cae mucha duda. La ciencia dice que si queremos aumentar la productividad de los alimentos, tenemos que llegar en algún momento al uso de los transgénicos, y se está haciendo ya. Y eso en África salva vidas, porque estamos generando granos de arroz con hierro para que los niños dejen de enfermarse de distintas cosas. Entonces, en ese sentido, si estamos a favor o en contra, totalmente a favor de la ciencia siempre. Con respecto a eso, yo tengo una parte de preguntas con respecto a eso. Mira, por ejemplo, nosotros acá hemos tratado el tema chemtrail, que es un tema súper real, súper tangible, hay muchos registros, yo lo he visto, muchos lo hemos visto. Existe una postura chemtrail que habla de que son químicos, que no están rociando de químicos, no están dañando la salud, etcétera, etcétera. Ya entrando al tema de la conspiración propiamente tal. ¿Cuál es la postura de la agrupación escéptica? Y también, no sé de ustedes, que siempre he querido hacerle alguna vez una pregunta a algún militar. ¿Qué piensa de eso? Aprovecha ahora. Porque creo que hay algunos estudios que dicen que son cosas que son malas para las personas y que se pasean por nuestro cielo a diario. ¿Y qué hay con eso? O sea, ¿qué hace? Por ejemplo, ¿el escéptico ha tomado este tema o no lo aborda o no lo aborda? Mira, son temas que siguen. Por nosotros a nosotros nos llegan muchos mensajes de mucha gente sobre estos temas y muchos más, preguntándonos, consultándonos. Teníamos hace poco un link que era Pregúntale a un escéptico, y donde tratábamos de responder la mayoría de estas cosas, porque por tiempo a veces no se puede, y porque hay que profundizar en cada tema que uno quiere hablar, digamos. Mira, uno como escéptico ante estos temas, lo que se hace es plantear dudas y plantear preguntas que sean contrarias a tu creencia habitual o normal. Cuando esa creencia resiste todas las variables alternativas que tú le puedes intervenir y se mantiene en pie, como por ejemplo la teoría de la evolución, tú podrías decir de que esta idea entonces tiene un sustrato más contundente. Cuando uno entiende esta idea desde el punto de vista conspiracionista, de que habría ciertos señores de poder que te tiran estos productos químicos para matarte, dominarte, hacer cualquier cosa, tú te podrías dar cuenta que eso se puede hacer mucho más fácil y de manera mucho más intangible, que son los medios de comunicación. Si yo estoy bajo la premisa del capitalismo, no tendría por qué minimizar o destruir a aquel ser que es el que me mantiene en el estatus que estoy, claro, el consumidor. Entonces, si yo me deshago de los consumidores, no tengo mercado, no vendo. Si yo pienso dominar a la gente, no tengo para qué hacer eso, ni mandar aviones con ningún tipo de elementos, porque eso lo hago fácilmente a través de los medios de comunicación y con una u otra persona. Te lo digo también por el ámbito de la ciencia, porque existe una enfermedad asociada a lo que es los chemtrail, que se llama Morgellons. No sé si tú la has escuchado. No he escuchado eso. Hay todo un estudio de por medio y toda una agrupación científica norteamericana. Sería interesante, dando ese dato, es que uno, se fuera a la fuente, investigara ese dato, viera ese documento y lo corroborara con los demás documentos al respecto. Y después de leer, no sé, no uno ni dos, sino que después que te leas unos 100 papers por cabeza, ya podéis a lo mejor tener una opinión mucho más clara y certera. Te voy a enviar de esas páginas. Sería muy interesante que ustedes, desde un punto de vista escéptico, tratáramos este tema también, porque es un tema súper... No, sí, totalmente de acuerdo con eso. Fíjate que con eso el escepticismo no tiene que ir en contra, así como digo, si no eres negacionista. Es que si alguien aporta evidencia a favor de un fenómeno, uno le va a decir, bueno, a ver, estudiemos eso, veamos el material, veamos lo que dice, y después llegamos a una conclusión. Y si tú tienes la razón, o la tengo yo, bueno, ahí se verá. Pero nosotros da lo mismo. La idea es que se logre llegar al fondo de la investigación. Sino que en el fondo es como no, Maca, no, súper bien. Del tema, conversemos. Si podemos llegar a algo. Abramos los espacios a las preguntas y a las dudas. Porque si imagínate eso fuese así y fuera real, bueno, tendríamos ya la evidencia contundente con la que defender eso. ¿Qué nos dirían los militares? Preguntémosle a los militares. Mira, o sea, de que los aviones se pasean y tiran la estela, eso es verdad. Es que puede ser estelas de condensación. Lo que pasa es que no es contrail, sino que es chemtrail, es la diferencia. Por eso quiero hacer la pregunta. Lo que pasa es que igual hay que situarse también, hay países nórdicos sobre todo, o en el caso puntual Estados Unidos, que es uno de los que más promueve este tipo de información. Pero si tú ves, hay cierta época donde se da mayor cantidad de emanaciones de aeronaves que otras, y eso se da producto de la temperatura de la estela de condensación que habla Cristian, que no sé si en su real o en su total envergadura se confunden con esto. Acá en Chile pasan 2 o 3 aviones dejando estela de condensación cuando estamos entre abril, diría yo, y noviembre, que la temperatura sobre los 3000 metros es bajo cero, y obviamente se va a generar la estela de condensación.
está claro, o sea, que es una cuestión absolutamente natural y científicamente comprobada. Entonces yo veo difícil que si el avión que viene a Chile, que carga combustible en el aeropuerto, en los aeropuertos chilenos, ese combustible tenga algún grado de contaminante para hacer este tipo de enfermedad que dices tú, dirigida por algún tipo de poder fáctico o poder oculto o gobierno paralelo. Yo lo veo como más vinculado al mundo de la conspiración que algo que sea tangible y real. El presidente Correa de Ecuador también habló de ello. Y dice que el momento que vean entrar uno de esos aviones a su territorio, van a enviar un avión subsónico y lo van a derribar. Entonces por eso te digo que el tema se amplía, pasa de ser una cosa más folclórica. Es un programa completo. Sí, absolutamente. Oye, es que yo no, insisto, no me meto en política, no me gusta opinar de política, pero en la campaña de Venezuela, por ejemplo, Nicolás Maduro dice que si votan por él se va a mejorar y se va a perdurar la raza humana. Entonces, no tengo idea, pero entonces tú sabes que sale con él ahora. la política en realidad te permite cualquier cosa. Entonces este tema es como para discutirlo que fuera un tema específico con las fuentes y viéramos, porque nosotros estábamos estábamos tratando con Nicolás Verazain y se hizo un módulo de un diplomado en ufología, donde estaba incluido justamente un módulo o un ramo que era meteorología, para poder explicar una serie de fenómenos meteorológicos que son naturales o fenómenos quizás artificiales producidos por nuestra intervención en lo que es la atmósfera y que a veces se confunden no tan solo con lo que tú señalas, sino que con un montón de otras cosas que son al final derivadas en ovni. Entonces yo creo que aquí conversar este tema es súper bueno como para además abarcar una serie de otros puntos que es necesario que la gente lo sepa y educar respecto a esto, porque no es que esté en contra de la especulación, pero volvemos al punto de los verbos incondicionales. Cuando hablamos de se dice, se piensa, se cree, no tenemos ningún sustento para poder afirmar algo y decir que esto es parte de. Yo entiendo que pueden haber ciertos estudios, pero como dice Cristian, vamos a la fuente. Sí. Y ahí encantado hacemos una apertura para poder profundizarlo más, porque es bien interesante. Lo digo, pero hay un punto que tú sí puedes aclarar en este minuto, porque tú, en eminencia, me refiero al de piloto avión, porque tú acabas de mencionar que hay un periodo por razón atmosférica que la condensación y cosas similares producen una estela. Claro. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Claro. Pero esa estela, en tu absoluto juicio, ¿cuánto dura en el espacio? Depende de la temperatura. Por eso, depende de la temperatura del momento. En el peor de los casos, estamos hablando de puede durar horas, minutos o horas. Horas, porque eso en el fondo se transforma en una nube y esa nube se mantiene si por ejemplo no hay un viento de altura fuerte, se puede mantener esa nube estacionaria desplazándose muy lentamente por horas hasta que se disipe por otro cambio termal o de temperatura. O sea, aquí en el fondo lo que regula la atmósfera es la temperatura. ¿Y eso se produce normalmente a qué altura mínima? Es que depende, de cuánto esté la isoterma cero. La isoterma cero es cuando uno en ascenso, desde ahí para arriba tiene el 0 grados. Ya. Entonces me refiero a ese tipo de imágenes, bueno, acá no lo pueden ver, pero por ejemplo, esas cosas así, que yo de hecho grabé un avión de este tipo en Concepción, este tipo de estelas que no son precisamente normales. O sea, si tú te fijas en este tipo, yo lo he visto con mis propios ojos, de hecho, grabé unos videos que los tengo compartidos en YouTube. Ajá. Y este tipo de estelas, yo no sé qué tan dentro de la racionalidad normal de la aeronáutica pueden ser, sin ir más allá, por ejemplo, detalles como ese, donde hay aviones incluso que graban al avión de cerca, y bueno, y estas serían imágenes del interior de estos aviones, lo que ya dejaría de ser algo tan común y corriente. Eso, por ejemplo, esto es una estela de condensación, absolutamente, porque fíjate que estas nubes que están acá son nubes altas, es decir, están entre los 15 y los 20.000 pies. Este avión debe estar volando por lo menos 390, o sea, 39.000 pies. Y ahí esta estela de condensación incluso está por sobre estas nubes que son del tipo alto cúmulo. Esta es igual, es una estela de condensación. Acá se mezcla nubosidad reinante en la región con estela de condensación. Eso no sabría qué decirte lo que es. Puede ser... ¿Te parece? Sí, claro, parecido. Claro. Entonces, muchos hemos visto este tipo de imágenes y a mí siempre me llama la atención de cómo estos aviones dejan la estela y muchas veces crean esto es anormal. Esto es anormal, por ejemplo. Pero esto que está acá, estas redes que están acá abajo, eso por ejemplo yo lo encuentro como normal. Un poco más abajo. Esas como redes que se arman, simplemente habría que situarse en el lugar
agarrar una carta aeronáutica y ver cuáles son las aerovías del lugar. Porque cuando se establece ese tipo de redes, es porque ahí hay un cruce de aerovías. Si tú vas a los cielos de Estados Unidos, esa cuestión parece una telaraña. Sí, de hecho yo tengo amigos que están allá que no han enviado esto, precisamente. Nos envió un video un amigo que está en Houston, creo que es, no me acuerdo. Y desde su departamento grabó, estábamos en el programa cuando me dijo, estoy grabando algo, te lo voy a enviar. Y se mostraba el cielo así con cuadritos por todos lados. Claro, aquí no hay estela de condensación, aquí hay algo que está saliendo del avión. Ya, eso por ejemplo es anormal y me gustaría saber de qué se trata. Pero cuando sale de las turbinas, es una estela de condensación producto de la temperatura del momento. Eso es anormal. ¿Y eso, Rodrigo? Ambas son estelas de condensación. Hay una que Hay una que está más acá, que es la que te dije yo que me parecía normal, esa que salía las cosas del avión. Esa, por ejemplo, también cuando está saliendo. Sale el avión mostrando, claro, como de abajo, cuando sale de abajo, botando, claro, eso es como anormal. Pero el resto son... Pero puede ser algo que esté fumigando, puede ser cualquier cosa. También puede ser, pero también hay que considerar quizás todo el estudio que signifique si hay algún tipo de bombardeo de nubes para que se produzca lluvia. O sea, en realidad vámonos a todas las posibilidades, no nos centremos solamente... Obviamente, por eso, porque el tema central, en el tema de la conspiración, que propiamente tal, nosotros hemos tocado muchas veces acá, es un tema súper puntual, y que está súper en el limbo y que nadie se atreve como a tocarlo mucho. Yo este tema del chemtrail lo tomo tanto o casi igual que el HARP, para mí es lo mismo. Es algo que con el tiempo ha ido mutando y se transformó en un mito urbano, y que como mito urbano... digamos, fortalece todas estas teorías de la conspiración y hay gente que se ha especializado en eso, producto de lo mismo, porque quizás, como dices tú, la ciencia no se ha dado el tiempo de explicar algunas cosas como las que hemos hecho acá muy someramente. Okay, entonces uno espera a los amigos yo te voy a... que abordemos el tema. Sí, por supuesto, pero mira, yo te voy a ir abordando y como lo hacemos en el CEFA, nosotros cuando se plantea una cosa, adviene un ataque pero de artillería, de infantería, de ideas. Cuando tu idea, te insisto, se mantiene en el tiempo y logras, digamos, sobreponerte en eso, es algo digno de estudiar y de pensar. Tampoco hay que gastar neuronas en aquellas cosas que no vale la pena. Hay una cosa aquí humana que tú puedes empezar a analizar y da que la teoría conspiracionista, sea Chemtrail o sea el Radio Hard, sea cualquiera, tiene que tener también un ejercicio de autocrítica. Y una de las primeras cosas que uno puede hacer es lo siguiente. Hay una variable social súper interesante que te enseña que un secreto solamente se puede guardar entre 3 personas cuando 2 de ellas están muertas. Cosas de este tipo que involucran una idea, digamos, general de gobierno mundial o de élite y cosas por el estilo, debiera estar sujeta a un factor humano. Por lo tanto, si fuese así, alguien ya estaría detrás de esto y alguien se habría ido de lengua. ¿Te fijas? Es imposible que se mantenga un secreto de tal magnitud a nivel internacional como esto que uno acaba de escribir. El piloto que voló, la señora de ese piloto, los colegas de ese piloto, los que vieron esto, alguien de una u otra manera, si se da cuenta de que esta cuestión es dañina, tendría que decir algo, porque nosotros que estamos en la aviación militar nos damos cuenta que este estereotipo que te construyen también a veces del guerrero es una cuestión netamente artificial. Si detrás de esto todos los soldados son seres humanos con familia, con hijos. Créeme que si pasara una cuestión como esta, alguien tendría que decir algo de una u otra manera. Entonces la variable social ahí estaría, y no tenemos muchos antecedentes de eso. Si hay operaciones aéreas de estas características, debieran estar registradas la Dirección de Aeronáutica Civil. Por eso lo que te dice Rodrigo es interesante. Es una pregunta que siempre he pensado, si algún día me encuentro con alguien de la Fuerza Aérea. ¿Qué opina usted de esto? Claro, o sea, por ejemplo, un video mira, otras cosas que se pueden acá hacer interesantes es saber, como te decía anteriormente, cuál es la estadística de esto, cuándo suceden estos eventos y si eso está relacionado con algún tema de cambio de la isotermia o cambio de la temperatura atmosférica. Segundo, cuál es la cantidad. Tercero, cuántas son las operaciones que se realizan. Cuarto, en qué rutas, si son rutas aéreas por el estilo así. Y todas esas variables va a poder ir involucrado en este estudio. Y si alguna de las personas que defiendan esta idea hiciera ese trabajo, créeme que yo sería uno de los primeros en celebrarlo. Hay una porque página sería que se llama Chemtrail Chile, claro, y tienen los registros como de todas las partes de Chile donde aparecen videos, insisto, fotos, pero ahí hay que ir a la fuente. Si esto es así, vamos a la fuente. ¿Dónde fue la primera vez que ocurrió esto? Y cuando uno analiza esto, cuando uno analiza las fuentes, fíjate que nos ha pasado a nosotros en algunas cosas, algunos fenómenos que hemos investigado, se da cuenta que todo esto parte con otro elemento que es súper importante y que pocas veces lo damos cuenta porque es una cuestión muy impopular, es el tema del rumor. El rumor es un arma tremendamente poderosa, tanto en la guerra como en la paz.
porque el rumor es capaz de generar y levantar verdaderos imperios de situaciones que son totalmente irreales. Entonces, cuando uno analiza esto y sabe dónde empezó, y empieza a buscar ese correlato, te puedes dar cuenta que a lo mejor estamos en presencia de un rumor. Y si no es así, y si esto es real, bueno, hay que comprobarlo. Pero hay que comprobarlo de manera como se comprueban las cosas, de manera estadística, con estudios claros y científicos, y no con relatos cuando, como siempre dice, no, que hay un científico en tal parte que no quiere dar su nombre, pero él sabe todo esto y no lo quiere, y cosas por el estilo. Por eso yo te planteo el hecho de que sería muy interesante que pasáramos de esta típica conjetura de nuevo orden mundial Hagamos la investigación. y llegar a algo un poquito más tangible. Pero ¿cuál es la explicación que se da para este tipo de... Que estarían arrojando cierto tipo de químicos que provocarían cáncer, algún tipo de enfermedades, algo así como lo que también está en el flúor en el agua, que te adormece un poco la mente. Uno preguntaría ahí entonces inmediatamente, insisto, a los defensores de esta teoría, cada vez que vean un avión hacer esto, por favor, eleven algún globo, alguna cosa, y registren el elemento químico que se está arrojando. Tomen ese elemento químico y entréguenlo a alguna unidad para analizarlo. Bueno, en estos médicos que yo te hablo que hablan de Morguelos, ellos hacen todo un estudio al respecto de chemtrail. Es un video larguísimo y hay una página donde ellos tienen expuesto un montón de papers. ¿Y cuál sería el sentido de enfermarnos? ¿Por qué? Frenar la verdad explosión es que demográfica. yo cuando puede ser. Lo que pasa es que Ser más barato que una guerra, quizás. ¿No? sí, lo que pasa es que me llama la atención porque si lo digan a esa altura, tú sabes que al condensarse se mantiene a flote y las corrientes, mientras más alto, son más fuertes las corrientes de viento. Por lo tanto, tampoco caería directo a la población que se tiró. Y es más, si se acoplan a otra nube que está asociada a un sistema frontal, la atmósfera sola se va limpiando a través de lo que son las bajas presiones de los frentes de mal tiempo. Entonces, si lo hacen así como fumigan los campos, ahí te creo que están afectando directamente. Pero a gran altura nunca va a caer eso. O sea, todo lo contrario, se va a disipar. Sí, hay una disipción. Bueno, el tema de chemtrail es súper extenso. Sí, creo que vamos a tener que hacer... Idea que le gusta. Pero, es que de verdad me importa más porque lo he visto. Todos los temas, cualquiera de estos sean, son dignos de estudiar en la medida que uno lo haga de manera seria y con una metodología adecuada. Si ese es el punto. Si uno... El método científico no significa que solamente puede aplicarse a cualquier cosa. Tú podrías estudiar hadas o ovnis con el método científico. Lo que pasa es que tus resultados no van a ser congruentes con... A lo mejor vaya a tener pocos claro, también. pero esa es la manera de hacerlo y nadie te podría criticar por eso. ¿Te fijas? Y el que lo hiciera sería un negacionista. Porque te dijeron, hay que estar abierto, como decía Bertrand Russell, hay que tener la mente abierta, pero nunca tanto como para que se te caiga el cerebro. ¿Ah? Entonces, ya, como vamos a invitar, vamos a dejarlo pendiente por otro programa, porque ese tema es súper interesante. Y voy a ir a las preguntas más duras. No sé si ustedes tienen alguna pregunta ahora, porque yo voy a hacer voy a tirar una metralleta de preguntas que me hicieron y las guardé en un lugar para en honor al tiempo de Lenoir. Sí, porque ya estamos justo. Dice, en el área emocional, como humanos, todos sabemos que los sentimientos no son medibles, ni cuantificables. ¿De qué forma se considera una visión escéptica a los sentimientos? Respuesta a esa pregunta, todo lo contrario. Las emociones sí son cuantificables y de ahí estudio al respecto, que se hacen a través de la epidermis, a través de la piel. Yo puedo, de hecho, el detector de mentiras es un detector que registra digamos, patrones fisiológicos que dan respuesta a un estado emocional. Por lo tanto, son cuantificables. Dado que son cuantificables, no da lugar a la pregunta, entonces. Bueno, te voy a ir desarrollando las distintas preguntas. Vamos, sí, dale nomás. ¿Cuál es el reflejo primario en el desarrollo de la personalidad que indica generalmente que una persona sea escéptica? Pero no lo entiendo muy bien. ¿El reflejo primario? ¿Cómo tú te detectas como escéptico? ¿En qué momento? Uno se detecta como... Cuando él no, porque da uno solo él. Perfecto. Claro, él no quiere salir del closet. La verdad que sí, pues. Oye, la verdad que este camino o este proceso de convertirse en escéptico es como te dije en un momento, es un proyecto de vida, es un tránsito que uno hace del mundo mágico al mundo más racional, con todos los pormenores que tiene eso. No es algo instantáneo, no es algo que uno diga a la noche a la mañana soy escéptico. De hecho es un camino que no es fácil y de hecho también es difícil. Cuando uno deja las creencias, uno tiene dolor, siente frustraciones, siente emocionalmente cosas, porque tenemos nuestro corazoncito también, aunque debería decir la mente. Pero bueno, vamos a decir corazoncito porque se entiende más. Todo pasa en la mente, no pasa en el corazón. Bueno, entonces, cuando uno deja una idea sobre la cual tiene afecto, sobre el cual tiene alguna emocionalidad involucrada, se siente triste, se siente solo.
Yo creo que muchos de los escépticos nos hemos sentido así en algún momento. Cuando uno deja de creer en lo que todo el mundo cree, obviamente también adviene esa sensación. No es una sensación grata, no es agradable. Ser escéptico no es pasar la chancha, no es bien, ¿te fijas? Es un proceso. Pero después cuando logras superar esa etapa y te liberas, por ejemplo, de todas las creencias que tengan que ver, por ejemplo, con dioses y cosas por el estilo, cuando dejas de ser, por ejemplo, un ser religioso, te das cuenta que te abres a un mundo totalmente nuevo. Y realmente todas estas ideas de la culpa, el sentimiento de culpa, de que uno está pecando y cosas por el estilo dejan de existir, te transforma en una persona realmente plena y feliz. Y aquí hay una pregunta que es súper simple. Eso está para mí. No, es que habla de lo escéptico. ¿Qué enseñanza le gustaría dejar a la humanidad al escepticismo? Qué buena, esa pregunta me gustó, está muy buena esa pregunta. La verdad que es lo que busca, no, pero muy buena, lo que busca el escepticismo, y lo que busca en realidad, yo te diría, nuestra asociación, no hablemos del escepticismo mundial, lo que buscamos nosotros es poder desarrollar, como te digo, en la gente esta idea o este derecho a la duda, que sean capaces de dudar, que sean capaces de entender la ciencia de una manera mucho más fácil. Nosotros tratamos en la medida de lo posible en estos congresos y en estos eventos que hacemos de que los científicos que van les decimos que lo expliquen de una manera sencilla, onda que la abuelita pueda entender. Lo que nos gustaría dejar, y que sabemos también que todo nuestro trabajo a posteriori, sabemos que todo lo que estamos haciendo hoy día va a tener repercusión a lo mejor en un par de generaciones más. Estamos claros con eso. Lo que nos gustaría dejar es eso, el derecho a la duda, la capacidad de poder racionalizar los conocimientos, porque entendemos, y yo lo personal te lo digo, que la única solución que tenemos para cambiar el mundo y para cambiar nuestra sociedad es que seamos capaces de involucrar el pensamiento científico en las tomas de decisiones. Y sentarnos a conversar de estos temas. Y sentarnos a conversar. Lo que pasa es que si uno no utiliza el método científico que tanto se critica, pero que es el mejor método que tenemos para conocer el mundo, estamos jodidos. Si no somos racionales en economía, si no somos racionales en ecología, y entendemos de que el mundo, todos los productos no son eternos, sino que hay que controlarlos, hay que saber administrarlo. Si no somos claros con eso, estamos condenados a la extinción. Y ya pasó una vez. El mundo ha tenido grandes extinciones. Han habido 5 grandes extinciones que casi eliminaron la vida. Nosotros somos candidatos seguros. Y ahora con este tema de Corea, por ejemplo, a que se desencadene una hecatombe mundial, y todo lo que hemos construido hasta ahora, que es nada. Somos totalmente proclives a la extinción. Y hay una cosa que te voy a decir, y con esto termino. Siempre se dice que los dinosaurios fueron tontos, porque tenían cerebros pequeños en comparación a sus cuerpos. Pero gobernaron casi 200 millones de años el planeta. Nosotros nos llevamos, ¿cuántos? Ni 6 ni 7 millones de años como homínidos, y ya estamos en serios peligros de extinción. O sea, ¿quién fue el más inteligente? ¿Un cerebro tan desarrollado o un cerebro más pequeño? Cato, palabras finales. Totalmente emocionado, chiquillos, invitados siempre cuando gusten, ya quedó un desafío con los chemtrails, así que cuando gusten, amigos, bienvenidos. Maripaz, ¿alguna consulta, duda, pregunta, confesión? Tengo muchas, pero ya no nos queda tiempo. Yo creo que podríamos invitarlos para un segundo programa y aclarar más dudas. ¿Usted cedo los últimos minutos que quedan? Bueno, yo me despediré ahora porque después Rodrigo que tenga también su derecho a replicar. Yo agradecido también de la petición que nos hicieron, Cato, tú, por habernos invitado a este programa. Nosotros siempre hemos estado abiertos a poder comunicar lo que nos interesa, lo que nos gusta. Y también por dejarme mostrar este lado un poco más amable del escepticismo, o sea, mostrar lo que realmente somos, eso es lo que hacemos. Si no hay nada de esto, acá nadie quiere imponer ideas al resto, no nos interesa. Lo que nos interesa es que duden incluso de lo que yo he dicho. Todo lo que dije hoy día es totalmente rebatible. Y eso es lo entretenido de esto. Y hacerlo como tú bien lo planteaste, en conversaciones. En una conversación agradable. En donde podamos decir las cosas que pensamos y que sentimos también. Porque la emoción y la razón también están unidas. Antonio Damasio. Quiero igual agradecer la invitación. En realidad es un programa muy poco común, porque uno tiene tiempo para poder expresar completa la idea entera sin que te apuren ni que te corten ni que ya vamos, sino que uno conversa en profundidad el tema que se está tratando, y eso es muy bueno. Hace falta estos espacios, y hace falta también, como señalaba Cristian, la posibilidad del debate, pero el debate sano, en el fondo el intercambio de ideas. En ese sentido, la ufología es bastante poco asidua al debate. Podríamos ser poco tolerante, pero generalmente cuando uno rebate una idea a un ufólogo es como si atacara a la persona, y lo que en el fondo ataca es la idea. Entonces, por lo mismo, yo creo que esta instancia hace mucha falta, así que ojalá podamos
nuevamente compartir cuando ustedes quieran, Cuando ustedes toda digan, su entera siempre- disposición. Siempre estamos aquí ya Les pueden ver el link para que puedan bajar el libro Absolutamente. y después podemos hacer un programa si quieren del libro, que la gente lo pueda leer, hablamos de los casos, porque el tema es muy interesante. Efectivamente el fenómeno aéreo anómalo es real, está de una u otra forma afectando la operación aérea y por eso es necesario estudiarlo. O sea, ese es el punto Así de simple. clave y da lo mismo la interpretación que uno tenga. Lo importante es que el dato duro es el que hoy día nos entrega la pauta y hacia dónde vamos. Entonces, la verdad que nos queda mucho por aprender. La ufología es una pseudociencia. Todos los que nos dedicamos a este tema somos aficionados porque nadie estudió ufología en ninguna universidad ni instituto. Entonces, de acuerdo al prisma que uno lo tome, es como posteriormente puede hacerlo sustentable. Entonces, por lo mismo, yo creo que es bueno seguir debatiendo e incorporando mayor conocimiento, sobre todo a las personas interesadas en el tema. Bueno, los voy a dejar invitados. muchas también. gracias. Nosotros acá, gracias a ustedes por venir. Hay algunos amigos acá en el chat que quieren hacer una junta en un bar a conversar. Creo que es una buena instancia. Voy a invitar a muchas personas que he invitado acá. Los voy a invitar, ojalá que llegaran, porque así todos tendrían la oportunidad de preguntar todo lo que quieran. Conversar, debatir, lo que quieran. También los voy a invitar a ustedes, por supuesto. Encantado. Gracias. Así que le vamos a poner fecha y lugar ahí a mi amigo Eugenio, que fue el de la idea. A Cato también lo voy a invitar porque es la estrella, por supuesto. Oh, muchas gracias. Supuesto. Muchas A gracias. Maripapa, aunque no la joteen mucho. ¿Eh? Y bueno, agradecerles nuevamente por haber estado acá. Siempre quedan muchas cosas en el tintero. Sí. 2 horas se hacen poco. Oye, 2 horas pasaron, Oye, increíble. vamos, Más de 2 horas. Y bueno, y espero que a la gente que estuvo presente ahora, delante, que lo va a haber grabado, etcétera, le haya gustado el programa y bueno, invitarlos nuevamente para hablar de los chemtrails, por ejemplo. O de muchas cosas y de más, otras tan cosas más, interesantes. absolutamente. Y Podemos bueno, hablar de los contactados, de las abducciones. completamente. Oye, pero de hay- hecho, hay de Friendship todo. va a ser un tema donde voy a invitar a tu amigo también. Voy a invitar Tengo un gran amigo, No, por eso. especialista en Y friendship. voy a invitar a 2 personajes, uno de allá y otro de acá, para que ahí Muy bien, va a ser interesante. feliz entonces. Bueno, amigo Cato, como siempre nosotros decimos acá, Sí, señor. fue un lindo programa, muchas Y- gracias a todos por haber venido y como decimos acá, La la misa ha terminado, así que Amén. nos vemos amigos, nos Chao, vemos chao. la próxima semana Podemos y ir en nos vemos paz. por acá. Exacto, en paz. Y en avión Vámonos, también. vámonos en paz y alegría, por supuesto. Chao, chao. Gracias.